noches, bienvenidos a Foro 1, el proyecto para el pensamiento crítico y el debate de TVX. No siempre los liderazgos políticos y representantes de los partidos políticos están dispuestos a debatir y confrontar frente a frente sus ideas. Por eso, esta noche es un honor que nos acompañen dos representantes de organizaciones juveniles que han aceptado nuestra invitación a Foro 1 para contrastar sus ideas y compartirlas en un marco de tolerancia y coherencia. Voy a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Ricardo Avelar, director ejecutivo de CREO. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Karen, muchas gracias por la invitación y va a ser un gusto conversar con Luis. Bueno, y nos acompaña también Luis Figueroa, coordinador de Progre. Luis, bienvenido a Foro 1. Gracias, Karen, buenas noches a toda la teleaudiencia también. Bueno, sus opiniones y comentarios también son muy importantes a través de redes sociales. @ExpresaTVX en Twitter o a través de Facebook, etiqueta Foro 1. Vamos a desarrollar algunos temas esta noche. Queremos hablar sobre finanzas públicas, queremos hablar sobre transparencia y el trabajo de la Asamblea Legislativa. Iniciemos hablando entonces de finanzas públicas y crecimiento económico. Financiar el desarrollo sostenible de nuestro país, desde luego, es complejo y requiere inversiones inmensas. ¿Consideran inminente y justificado un aumento en la carga tributaria de nuestro país? Abro con ese punto. ¿Es inminente y justificado un aumento en la carga tributaria de nuestro país? Bueno, yo creo que cuando hablamos del tema de impuestos, generalmente la discusión se centra precisamente en eso, en cuánto se va a pagar. Y ya el año pasado nosotros en CREO publicábamos en un boletín y posteriormente en algunos artículos de opinión cómo se cae generalmente en la trampa del ceteris paribus. El ceteris paribus es esta palabra que utilizan mucho los economistas, o este grupo de palabras, que significa todas las variables constantes, solo se modifica una. Generalmente quienes dicen, ok, hablemos solo de impuestos, caen en la trampa del ceteris paribus, es decir, todos los factores están constantes, se puede subir impuestos para ciertos grupos. ¿A qué voy con esto? A que cuando tengamos una discusión en tema fiscal no caigamos únicamente en el tema tributario. Pensemos también cuál es la contraprestación de pagar los impuestos. Pensemos también cómo se van a ejecutar estos. Si nos basamos en este punto y hablamos en el caso de El Salvador de cómo se utilizan los impuestos de los salvadoreños, de la disposición de nuestros funcionarios a rendir cuentas, yo creo que hay muchísimo camino que discutir antes de hacernos la pregunta de si hay que pagar más o menos impuestos en este momento. Bien, Ricardo, con el propósito de ir sistematizando este intercambio, a ver, el punto es que si vamos a hablar entonces del tema fiscal, claro, tu propuesta es que no se puede únicamente poner la mirada sobre el tema de aumento de impuestos. Exactamente, que no solo se vea el ala tributaria, sino el ala fiscal como algo más grande, que Bien. Tiene que ver con ejecución, tiene que ver con transparencia y sí, también tiene que ver con tributación. Y la contraprestación, decías, en este tema de impuestos. Luis. Gracias, Karen. Mira, para comenzar, es complicado hablar del tema de impuestos siempre lo va a ser así. Pero consideramos importante, antes de también analizar si aumentar, crear nuevos, que creo que también hay necesidad de reorientar los esfuerzos para ampliar la posibilidad que el Estado cubra con las necesidades que se tienen. Considero también importante mencionar que de los distintos grupos obligados en una sociedad a tributar, se debe garantizar que esa obligación verdaderamente sea cumplida. Es decir, que así como la ciudadanía, como tú, como yo, como todos los amigos y amigas televidentes, pagamos impuestos, también los grandes grupos de poder económico deben comprometerse a respetar el ordenamiento existente y además a cumplir con sus obligaciones tributarias. Esa es parte de una cultura que creo que en el país nos ha faltado, ¿verdad?, de fomentar la responsabilidad de todos los sectores también en la carga del Estado. Es decir, el Estado está para responder a las necesidades de la población, pero el Estado no lo puede hacer por sí mismo. Es decir, necesita de que nosotros nos comprometamos también con el cumplimiento de nuestras obligaciones.
Bien, Ricardo, en estos puntos que ya ustedes estaban poniendo sobre la mesa, Luis ahora decía, si vamos a hablar del tema fiscal y si vamos a poner la mirada en los impuestos, es importante que se estimule la cultura de que los grupos, decías, los grandes grupos de poder económico cumplan con estas obligaciones. Ricardo, en el tema fiscal, ¿cómo valoras el impacto o la cultura que Luis señalaba de desatención a el tema tributario en algunos sectores específicos? Mira, primero me parece negativo y de verdad hay que decirlo claramente, está mal el hecho de hacer estas artimañas para no pagar los impuestos, y estas las hacen particulares y las hacen instituciones o las hacen empresas, pero también está mal y es justo indignarse por este tema, y pasó recientemente con una lista que fue publicada. Pero me parece raro que no nos indignamos cuando todos los días nos encontramos con que la otra parte de la ecuación no está cumpliendo su responsabilidad. Es decir, ¿cuántos salvadoreños tienen que enviar a sus hijos a instituciones de educación privada, por ejemplo? Porque las instituciones de educación pública no les están funcionando. Hay alguna especie de doble tributación ahí. ¿Cuántos salvadoreños tienen que cargar con seguridad privada, por ejemplo? ¿Cuántos salvadoreños van a hospitales privados? Y no únicamente las personas que tienen muchísimo dinero hacen esto, es decir, las personas en El Salvador, cuando pueden hacer este tipo de inversiones, las realizan. Automáticamente pueden, las van a hacer. ¿Por qué? Porque no hay una contraprestación, como decíamos antes. Entonces, si bien es cierto, hay una cultura de no pagar impuestos en El Salvador, que se evidencia a todos niveles, también hay una cultura en el sector público históricamente, y aquí vamos a hablar de todos los gobiernos de los últimos años, de las últimas décadas, hay una cultura de no cumplir con esta obligación que se tiene con el ciudadano, con las promesas que se han hecho y con las responsabilidades básicas que tiene un Estado. Entonces, la discusión nuevamente no solo se trata de si se están pagando o no los impuestos, porque está bien, hablemos de nuevos impuestos, pero también hablemos de qué pasa con los que ya se están pagando. El Salvador tiene un presupuesto, digamos, balanceado en algunos casos para lo que se necesita, pero hay tanto que se pierde en burocracia, hay tanto que se pierde en gasto que no se va a inversión, y hay tanto que se pierde en no sabemos qué, y nuestros políticos no nos lo quieren decir, que la discusión de los impuestos termina siendo, la discusión de subir impuestos termina siendo al final una pequeña colita de un fenómeno mucho más grande. Bien, a ver, entonces, el tema de evasión y elusión fiscal, que es el tema que Luis ponía sobre la mesa. Y Ricardo decía, bueno, categóricamente la evasión y la elusión fiscal está mal, pero es importante que el sector público también cumpla con sus funciones y retribuya a la población con inversión pública y servicios de calidad. Luis, ¿cómo valoras el trabajo que hace el Estado salvadoreño precisamente en este tema, en retribuir a los ciudadanos la inversión que se debe de hacer a través de lo que se ha recaudado en impuestos? Sí, y qué bueno que Ricardo pone el tema de la educación en la mesa, porque precisamente me recuerda las iniciativas que se han venido impulsando de, por ejemplo, las escuelas inclusivas de tiempo pleno, por ejemplo, que requieren una gran inversión realmente grande. Repensar la forma de educar y el sistema educativo en El Salvador creo que requiere también de una gran apuesta por invertir. Pero ¿de dónde vas a invertir si no no alcanzás a hacer esa cobranza de impuestos que se necesita para todo este tipo de proyectos? Sí, pues comenzando por esto, y luego que además de repente estos programas muchas veces son tachados de populismo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando los programas están orientados a la satisfacción de algunas necesidades de la población, aparte del esfuerzo del Estado en cubrir estos gastos, todavía se sigue el discurso de que si das incentivos para el acceso a la educación, estás haciendo populismo, y así en un listado enorme de cosas que son tildadas, todas estas iniciativas como populismo, cuando de suyo implica para el Estado un gran esfuerzo en mover y transformar los sistemas para que la población pueda tener también acceso a este tipo de programas. Bien. Bueno, en este primer tema, en este primer bloque, hemos iniciado hablando sobre finanzas públicas, carga tributaria. Ustedes ponían ya puntos sobre la mesa, no poner la mirada exclusivamente en los impuestos, poner la atención en las figuras de evasión y elusión fiscal, que es un tema donde hay acuerdo.
y el tema de si el Estado, el sector público, retribuye adecuadamente en inversión a los ciudadanos. Y Luis mencionaba ya algunos elementos específicos donde se requiere hacer más inversión, pero no hay fondos adecuados o no hay fondos suficientes, decía Luis, en este tema para cubrir. Hacemos una pausa. Recuerden, sus comentarios y opiniones bienvenidos a través de redes sociales. @expresatvx, etiqueta Foro 1. Tenemos un debate precisamente sobre temas sociopolíticos en nuestro país. Nos acompaña Ricardo Avelar, director ejecutivo de Creo, y Luis Figueroa, coordinador de Progre. Ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1, muy contentos esta noche porque en nuestra mesa de debate tenemos contraste de ideas y los jóvenes representantes de organizaciones que están con nosotros han aceptado a compartir ideas, encontrar puntos en común y por supuesto hacerlo en un marco de tolerancia y de coherencia. Bueno, estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre el tema fiscal y el tema de impuestos. Ricardo decía que es importante que haya retribución de lo que se pone en impuestos en términos de inversión pública. Y Luis decía que hay áreas donde es necesario que hayan más fondos, pero no hay. Bien, pregunta para ambos. En estas semanas hemos estado, de hecho, evaluando el desempeño del primer año de gobierno. ¿Cómo evalúan precisamente la retribución que se ha hecho en este periodo de impuestos en inversión pública? Esto tiene mucho que ver con la evaluación macro del gobierno, ¿no? Porque al final todo servicio público es una retribución de impuestos. Vale la pena destacar en este punto, y por si no se llega a tocar en otro momento, que en comparación del gobierno anterior, este gobierno tiene una apertura a dialogar y a dar cuentas mucho mayor al gobierno anterior. Esto quizás no tiene tanto que ver con el tema de los impuestos, pero vale la pena discutirlo porque ahora se puede entablar diálogos diferentes. Habiendo dicho eso, me parece que esta apertura al diálogo no ha tenido los frutos que quisiéramos. Hablamos de que El Salvador, por ejemplo, está creciendo más, sí, pero todavía es un crecimiento bastante raquítico. La deuda está a punto de alcanzar el 60% sobre el PIB. El déficit sigue siendo bastante alto y sigue habiendo una cultura de endeudamiento, más no de dar cuentas a la población de cómo se ha utilizado este dinero, bajo la cual no se desmarca de ningún otro gobierno. No se ha tenido una discusión amplia, por ejemplo, de qué áreas que está actualmente cubriendo el sector público deberían empezar a repensarse, ya sea bajo la modalidad de socios público-privados o bajo la modalidad de empezar a permitir mayor participación privada. En ese sentido, el gobierno actual, si bien ha dado mejores muestras de poder trabajar, y esto es importantísimo porque un gobierno que dialoga es un gobierno que puede atraer inversión, es un gobierno que puede ser socio de los privados para ir creciendo, pero este diálogo no se ha transformado en buenas políticas públicas o no se ha transformado en las políticas públicas necesarias para que podamos salir adelante o ver diferentes resultados. Prueba de ello es la situación fiscal. El Salvador está en una apretada situación fiscal donde se tienen que estar apresurando reformas fiscales, o sea, reformas meramente tributarias, como fue la nueva aprobación de impuestos, de las cuales hemos tenido 4 en los últimos 6 años, que nos muestran desorden. Este desorden habla mucho de un país que no tiene un rumbo definido. Bien, Luis. Creo que hay que agregar además que los intentos que han existido para hacer algún tipo de reforma en el tema fiscal también han tenido su complejidad y han encontrado también paros, ¿verdad? Es decir, se ha intentado, para el caso, por ejemplo, del FONAT, para el caso de los impuestos a las llamadas telefónicas, que han sufrido reveses en los que el Estado no ha podido manejar las propuestas porque precisamente se utilizan espacios distintos al legislativo, quiero ser específico con la Sala de lo Constitucional, para parar todo este tipo de iniciativas que van tendiendo a reforzar un poco más el ingreso público para responder precisamente a las necesidades que todos conocemos y que además, Ricardo lo mencionaba además, que de manera un poco más transparente en esta ocasión se están promoviendo y se están dando a conocer nuevos programas precisamente de atención a las necesidades. Aquí respondemos a necesidades si viene un temporal muy largo, pasa algo, el Estado debe responder. Y para esto se necesita también tener la capacidad. Esta capacidad de respuesta al Estado se le ha ido cortando, se le ha ido impidiendo cada vez más
y el margen de maniobra realmente es corto, ¿verdad? Es poco. Bien, quiero aprovechar dos temas que ustedes mencionaban en sus últimas intervenciones. Ricardo decía, la deuda pública está a punto de alcanzar el 60% del PIB. Y Luis decía que la capacidad del Estado salvadoreño para responder a algunas situaciones específicas y sobre todo en los temas relacionados a impuestos se han visto frenadas. Bueno, esta semana, ayer de hecho, hemos conocido que la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra el decreto legislativo que aprobó en el pasado abril deuda. Esta aprobación la hizo la Asamblea Legislativa, ya lo decíamos, en abril. Bien, vamos a hablar sobre el papel de la Sala de lo Constitucional, en este caso en particular. Luis citaba otros casos, pero quisiera iniciar por partes. Hablemos del proceso dentro de la Asamblea Legislativa, el proceso que llevó a cabo el Pleno para aprobar este decreto legislativo en el que al final se terminó acordando en ese momento más deuda, se aprobó más deuda. La Sala de lo Constitucional admite esta demanda y eso significa que se dicta una medida cautelar, es decir, hay pausa. Exacto. Y no se puede continuar ese proceso. Ni el Ministerio de Hacienda ni el Banco Central de Reserva pueden continuar con el proceso. Bien, primero, ¿cómo evalúan el proceso que hizo la Asamblea Legislativa en abril pasado para aprobar esa deuda? Bueno, el proceso, y pueden buscar, en Creo hacemos un relato legislativo todas las semanas, y ahí nosotros lo catalogamos como un proceso un poco oscuro, un poco opaco, porque se llama a la votación de este dictamen. El dictamen alcanza 55 votos, porque se supone que el bloque legislativo el bloque legislativo más cercano al gobierno, digamos, ya tenía los votos asegurados, los 56 votos necesarios para esta emisión de títulos valor. Se rompe la mayoría porque la diputada Sandra Salgado decide abstenerse. Porque para ser aprobado tenía que ser aprobado con 56. Con 56 votos, exacto. Entonces se rompe esta mayoría. Esto sucede el 23 de abril, una de las últimas plenarias de la legislatura anterior. Luego comento por qué menciono la fecha. Y sospechosamente la diputada es sustituida, no sé si porque ella se tenía que ir o porque de verdad hubo algún ejercicio de fuerza por ahí, pero la diputada sale del pleno. Entra un suplente que no es el de ella, pero eso no es importante. Normalmente los suplentes están a disposición de toda la bancada. Entra un suplente y se vuelve a votar el mismo dictamen. Ahora bien, hay que entender que una de las dinámicas de la Sala de lo Constitucional es que ellos no actúan de oficio. Ellos actúan a petición de parte. En este sentido, la admisión que hacen el día de ayer de la demanda de inconstitucionalidad por esta emisión de títulos valor, la hacen porque hay un ciudadano que la ha presentado y jurídicamente cumple con los parámetros necesarios para poder estudiarse. Si hubiera problema de que de verdad el ciudadano no tiene idea de qué es lo que está presentando, la sala dice esto es improcedente. La sala todavía no ha dicho nada sobre si es constitucional o no. Lo que ha dicho es que amerita estudiarse porque lo que presenta el ciudadano tiene sentido. Y el ciudadano se está basando precisamente en esto. Cuando un dictamen no pasa la cantidad de votos suficientes, es enviado al archivo y no se puede volver a votar sino hasta en un plazo de 6 meses. Si se quiere votar sobre el mismo tema, lo que tiene que hacerse es devolver el tema a la comisión, que la comisión lo estudie y devuelva un dictamen diferente. ¿Por qué? Porque la idea es, no es posible que de repente haya un cambio de conciencia total en la Asamblea Legislativa, sino que se está votando algo con ciertos ajustes. Y eso es lo que ha pasado. Ese día se votó el mismo dictamen 2 veces, de una forma un poco sospechosa. El periodo fue bastante corto entre el no y el sí. Y más allá de eso, lo que estamos viendo también es una actitud de seguirse endeudando, son $900 millones en títulos valor, sin que se haya aprobado primero una ley de responsabilidad fiscal que ya se venía discutiendo desde hace tiempo. Y cierro con esto, mencioné la fecha, 23 de abril. La Asamblea Legislativa el periodo de la legislatura anterior llegó hasta el 30 de abril. Este periodo entre las elecciones y la toma de posesión de la siguiente asamblea es peligrosísimo porque se puede aprobar casi cualquier cosa sin ningún costo político, y esto es lo que hicieron. $900 millones en deuda no es poca cosa y se tiene que aprovechar periodos así para aprobarlo sin mayor discusión. Bien, Luis, vamos a regresar
Ahora vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quisiera conocer tu opinión sobre este tema. Ricardo decía, el proceso fue oscuro y quisiera también que habláramos sobre el papel de la Sala de lo Constitucional. Luis mencionaba una serie de casos y bueno, ya lo decíamos. Ayer conocimos la decisión de la Sala de lo Constitucional de aceptar esta demanda, lo cual ha significado que esa aprobación de ese decreto legislativo quedó en pausa. Ya regresamos en Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos conversando con Ricardo Avelar, director ejecutivo de Creo, y Luis Figueroa, coordinador de Progre. Y precisamente nos habíamos quedado pendientes de escuchar las valoraciones de Luis en este tema que estamos discutiendo, la aceptación de la Sala de lo Constitucional de una demanda contra el decreto legislativo que aprobó el 23 de abril, deuda por $900 millones. Luis, primero, ¿cómo calificas el proceso? Ricardo decía fue un proceso oscuro. Y luego nos hablabas ya un poco sobre el rol de la sala en dar al Estado la capacidad para recaudar más impuestos en algunos casos específicos. Sí, mira, creo que hay que valorar algunas cosas que Ricardo omitió. Por ejemplo, que casualmente la diputada que no vota, la diputada Sandra Salgado. La diputada Sandra Salgado, hermana de el exalcalde de San Miguel, Will Salgado. Allí también hay algo raro. Es decir, el acuerdo se rompe, había un acuerdo, se rompe por este lado, y a partir de ahí comienza a notarse la intención deliberada de poner en crisis al gobierno. Hay una intención expresa de poner en desequilibrio al gobierno. Es decir, por un lado, tenés el impedimento de viabilizar la asignación de fondos para funcionamiento del Estado, y por el otro lado tenés que hay una... Bueno, por cierto, hay que ver quiénes presentaron la demanda. La demanda en la demanda está incluido un ex vicepresidente de la República, ¿verdad?, por el Partido Arena, y eso te dice mucho. Eso te dice mucho de dónde pueda venir la intención de los mismos grupos de poder que, habiendo perdido el control del Ejecutivo, han encontrado otro nicho desde donde intentar buscar la consecución de sus intereses. Y eso es lo que tenemos que saber también, tenemos que estar claros de eso. Bien, entonces vamos a esa noche en la Asamblea. Ambos han mencionado ese día, 23 de abril. Luis dice, había un acuerdo, el acuerdo se rompió, y detrás de la ruptura de ese acuerdo podría, y voy a citar a Luis, podría existir una intención deliberada de poner en crisis al Estado. Ricardo, ¿cuáles son tus valoraciones sobre esto que ya Luis ponía sobre la mesa? Que puede existir una intención de poner en crisis, en efecto, en el tema de finanzas y disponibilidad de fondos al Estado. Yo creo que el Estado se puso en crisis solo. Creo que nadie le tiene que ayudar al Estado para que se ponga en crisis. Con el nivel de gasto que tiene, con el nivel de endeudamiento y con la poca intención de reducir precisamente esto, el gasto público, y con la poca intención de transparentar muchas áreas del gasto, se está poniendo a sí mismo en crisis. Se está poniendo en crisis porque se está subiendo el agua más allá del cuello sobre el tema de la deuda, y se está poniendo en crisis porque no está permitiendo que venga, no está permitiendo generar confianza para que venga nueva inversión. Entonces creo que el gobierno no necesita mucha ayuda para de verdad llegar a esta situación tan complicada en la que se está poniendo. Ahora bien, sí, el gobierno sufre un revés en este sentido al no poder emitir esa deuda, pero también debe hacérsele ver al ciudadano particularmente que no se puede aprobar leyes de cualquier forma. Es decir, si hay algún vicio de constitucionalidad en la forma que se está aprobando esta ley, pues tiene que revisarse. Y de hecho la demanda no está orientada al fondo de lo que se aprobó en ese momento, no está orientada a la emisión como tal. Ya habrá cualquier valoración económica sobre qué tan bueno es estar aprobando paquetes tan grandes sin que haya una ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, pero la demanda está más orientada al tema de forma, de cómo se hizo. Y la forma en que se hizo, a mí por lo menos me parece un poco opaca. Ya habrá que ver esa discusión, y quizá lo ventajoso, si se puede ver algo positivo de este proceso, es que al parecer ya se está encontrando un acuerdo. Mencionó hoy el diputado Mario Tenorio que ya había un acuerdo por los 56 votos, para lo cual es necesario
que acompaña a Arena, pero quizá esto le está dando más tiempo a las diferentes fuerzas políticas de discutir cómo se va a ejecutar este dinero. Y finalmente, solo con el caso del doctor Borgo, yo creo que el doctor Borgo, si bien fue vicepresidente en un periodo de Arena, su capacidad profesional, su ética, su moral, todo dista muchísimo de lo que el partido Arena nos ha estado mostrando, que tampoco es un partido muy angelito. Entonces, por el hecho de que jugó un papel, quizá yo no lo pondría ahí por de verdad la calidad de persona que él es. Luis. Bueno, mira, ahí hay todavía mucho por ver. Sí, creo que precisamente lograron lo que pretendían, obligando a renegociar esto, ¿verdad? Seguramente la intención fue siempre por ese lado. Y en este sentido yo creo que también no se puede decir que no se haya intentado hacer otras cosas. Es decir, por ejemplo, la publicación de la lista, la famosa lista de instituciones, de organizaciones que están en cuentas pendientes con el Estado. Esto precisamente es algo que se intenta hacer, creo yo, y que me parece sano, porque hay que transparentar no solamente el gasto, ¿verdad?, sino que creo que es obligación también transparentar quienes no están aportando lo que deben aportar. Creo que es la obligación, y vuelvo a lo que decía yo hace un rato, la obligación, el deber del ciudadano o de la empresa de cubrir con sus obligaciones tributarias, creo que también es algo de interés público, ¿verdad? Ahí sí que yo estoy totalmente de acuerdo en transparentar y publicar aquellas personas que no pagan. Ese es por poner un ejemplo, pero hay sectores completos que tienen ventajas, tienen prerrogativas en el pago de impuestos o en el no pago, por ejemplo, los periódicos. Hace un ratito se estaba discutiendo ese tema, que creo que vale la pena revisar, ¿verdad? Porque creo que ni siquiera entre los mismos medios de comunicación existe una equidad en las responsabilidades. Los periódicos impresos están exentos de pago de IVA, por ejemplo. En la renta, eso hay que revisarlo. Es decir, son grandes empresas, no se puede seguir así teniendo sectores que tienen amplias ventajas, y cuando el resto de la población tiene que cumplir con sus obligaciones, y el Estado además necesita ese aporte de la ciudadanía y de la empresa para poder subsistir. Bien, Ricardo, para ir cerrando este tema. Sí, yo solo sobre esta lista, solo me parece válido mencionar que había algunas empresas ahí que ya habían pagado, que ya habían cumplido con estas obligaciones y que se les incluyó solo para que se supiera que alguna vez estuvieron en deuda. Pero entonces me parece un poco injusto. Sobre el resto de empresas que deben, definitivamente ellos tienen que cumplir sus obligaciones con el Estado, y de verdad, como dije al inicio, es reprochable este tema. Pero me gustaría que medios como Transparencia Activa tuvieran la misma disposición de publicar, por ejemplo, cada vez que no logran cumplir alguna de las metas que ellos mismos, que como gobierno se han comprometido con el pueblo salvadoreño. Una vez más, hablemos del tema de los impuestos como una contraprestación. Alguien da impuestos, alguien da un servicio. Si se va a publicar quienes no han pagado sus impuestos, que también se publique quienes no han cumplido sus servicios, que no solo sirva como mecanismo para contar los logros del gobierno, que a veces parecen logros a medias, sino también para decirle a la población muy honestamente, mire, en esto hemos fallado, en esto no les hemos cumplido. Ahí vamos a tener verdaderamente un balance en la información que da, particularmente el caso de Transparencia Activa. Bien, vamos a tener que ir cerrando este tema precisamente sobre reforma, sobre tema fiscal, pero quiero hacerles una pregunta, la voy a dejar ya abierta. ¿En qué medida puede resolver un plan integral sobre austeridad la delicada situación de finanzas públicas? ¿Cuáles deben ser las prioridades en austeridad, pero cuáles tienen que ser también las prioridades en inversión pública? Cuando regresemos, continuamos con este espacio, Foro 1. Esta noche hemos estado conversando con Ricardo Avelar, director ejecutivo de Creo, y Luis Figueroa, coordinador de Progre. Ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1. Dejábamos abierta una pregunta: austeridad y prioridades en inversión pública, porque hemos estado hablando precisamente sobre el tema de reforma fiscal y carga tributaria en los bloques anteriores, y sobre la discusión también que se ha hecho en diferentes instancias sobre este tema. Bien, chicos, si pudiéramos enlistar prioridades en este tema, ¿resuelve la austeridad por sí sola? ¿Cuáles son las prioridades que deben anotarse en inversión pública? Luis. Mira, yo creo que hablar de
de prioridades, de austeridad, es sin duda algo indispensable. Mucho se tiene en la mira de la opinión pública el trabajo de la Asamblea Legislativa, pero poco se ve del trabajo y el uso de los recursos de otras instituciones como la Corte Suprema de Justicia, donde tenés un presupuesto que cada año aumenta, porque en la Constitución se establece que será un porcentaje del presupuesto general de la Nación que aumenta cada año. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia cada año también tiene más presupuesto asegurado, y no se habla de dónde se pide la transparencia también y la austeridad en este tipo de instituciones, ¿verdad? Es decir, en la Corte Suprema de Justicia tenemos y sabemos y es noticia cada vez que hay bonos, hay uso de bienes para cualquier cosa. Es decir, hay que orientar también esta búsqueda de la austeridad en todas las instituciones del Estado, no solamente en una. Y eso creo que es compromiso también de la sociedad civil. Es decir, todos responden. La Corte Suprema de Justicia recibe fondos de todas y todos. Es decir, también tenemos que exigir austeridad también en esas instituciones. Bien, prioridades en inversión pública. Educación. Definitivamente, educación y salud, atención a poblaciones vulnerables. Creo que es hora de que el Estado también le apueste a atender necesidades que nunca a veces se habían atendido. Y definitivamente que hacer una inversión en educación no se va a ver a corto plazo, pero es necesario, es indispensable comenzar a hacerlo y continuar haciéndolo continuar fortaleciendo los programas que incluso ya se tienen, como el de las escuelas inclusivas de tiempo pleno. Ricardo. En cuanto a prioridades, creo que enfocarse en educación es el gran igualador y es en una sociedad y es al final lo que puede sacar adelante a muchísimas personas, y también el tema de seguridad. No podemos abandonar la idea de que El Salvador sigue siendo un país violento a pesar de toda la propaganda, sigue siendo un país que está enfrentando situaciones bastante apremiantes y no se puede dejar atrás que hay que tomar decisiones para dejar de malgastar recursos en muchas áreas y empezar a orientarlos bien, no solo en gastos, sino en verdadera inversión en áreas importantes como educación, salud y seguridad, como lo mencionaba Luis también. ¿Qué tiene que hacer el Estado para salir de esta situación cómo salir de esta situación tan dura fiscalmente hablando? Primero, dejar de caer en pensar que las instituciones públicas son los mecanismos para pagar favores. Históricamente se ha visto esto y tenemos que ser bastante claros con esto. En los gobiernos de Arena y en los gobiernos del FMLN se ha visto las instituciones del Estado como formas de pagar favores de campaña. Si no veamos la lista de los asesores, yo no estoy seguro si esos 200 y algo asesores que están contratados en la Asamblea Legislativa son las personas más capaces para guiar un proceso legislativo o si necesitamos tantos. Me parece que es una cifra bastante alta y me parece que sigue viéndose el vicio de pagar a quienes fueron activistas, a quienes ayudaron en algo durante el proceso en que llegó un político con un puesto público bastante estable y bastante bien pagado. Entonces, si queremos ver un Estado mejor, tenemos que entender, por un lado, que la culpa no es de los políticos, que la culpa es de los ciudadanos, porque los ciudadanos estamos permitiendo que se gaste el dinero de esta forma. ¿Cómo lo permitimos? Al no estar solicitando información, al no exigir que si hay algún nombramiento de alguien no idóneo, esta persona sea removida de su cargo, al seguir creyendo que el Estado, que el sector público gasta los fondos de la mejor manera, cuando hemos visto que hay suficientes incentivos dentro del sector público para malgastar el dinero, precisamente porque el dinero en el sector público difícilmente se acaba. Es decir, si se acaba en un momento, hay formas de obtener más. Entonces, a diferencia de un privado, a diferencia de una persona como cualquiera de nosotros tres, a quien si se le acaba el dinero, ¿verdad?, la regó, al sector público, si se le acaba el dinero, encuentra formas de obtener más. Entonces, si queremos salir de eso, primero prioricemos en las áreas que ya se mencionaron y segundo, dejemos de utilizar las instituciones públicas como estas piñatas de beneficios para todos los amiguitos de quienes sean los que ya llegaron a un puesto público. Bien, hablemos también sobre la Asamblea Legislativa. Ustedes estaban mencionando ya en el bloque anterior la importancia también de que dentro de la Asamblea Legislativa se practiquen, mecanismos de transparencia, claro, el tema de procedimientos también. Y Ricardo ahora hablaba sobre otro tema que hay que discutir, el tema de los asesores. A ver, por ejemplo,
para empezar con el tema Asamblea Legislativa, ¿dónde deberían de concentrarse las exigencias ciudadanas cuando hablamos sobre el presupuesto de la Asamblea Legislativa, el salario de los diputados y sus asesores, por ejemplo? ¿En qué deberíamos de fijarnos realmente cuando empezamos a discutir estos temas? Luis. Básicamente pues a los legisladores se les va a exigir pues, que cumplan con su trabajo, es decir, cuáles son qué tipo de normativa está sacando la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay que valorar también cómo se está administrando este espacio dentro del Estado. Recalco la importancia de transparentar también en esta institución, sin olvidar a las otras, con el caso, por ejemplo, de la publicación del listado de asesores, que me parece algo muy sano, muy necesario para el país, y creo que tenemos buenas expectativas de la presidenta Lorena Peña en cuanto a promover este tipo de transparencia, este tipo de ejercicio transparente de la administración también legislativa. Esto es muy importante y creo que se debe mantener y fomentar. Por eso es que hay que decirlo, porque hay que también fomentar en el funcionario o funcionaria pública que le apueste también a transparentarse, que pierda el miedo a hacerlo. ¿Por qué no lo va a hacer? Creo que es una acción digna de resaltar y que ojalá esa misma línea se siga en el resto de la administración de la Asamblea Legislativa en este periodo. Bien, sin embargo, después de que se publicó la lista de los asesores, vinieron nuevos reproches y también nuevas denuncias en algunos casos y luego de la publicación de la lista. Así es, me sumo a lo que dice Luis, hay que felicitar la iniciativa de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, una iniciativa que de verdad nos toma por sorpresa, porque en la legislatura anterior, de hecho, fue gracias a demandas ciudadanas, gracias a solicitudes de información, que se logró llevar al Instituto de Acceso a la Información Pública el tema de los asesores. Lastimosamente, esta sanción que los directivos de la Asamblea tenían, y todos los directivos de todos los partidos tenían, murió en la sala contenciosa administrativo. Ahora, sin que los ciudadanos se lo pidieran, es decir, tempranito en su nueva gestión, la presidenta de la Asamblea Legislativa decide que todos van a revelarlo, asumo que por un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Ahora bien, no está completa la lista y en lo poco que hemos visto, o sea, si bien hay que celebrar que está la lista publicada, también hay que poner el ojo crítico sobre las cosas que están pasando ahí. Por ejemplo, el partido que más habla de austeridad, que es el Partido Arena, tiene el asesor más caro con $4,000. No sé qué clase de mentalidad puede tener una persona, cuántos temas va a desbloquear y cuál va a ser su aporte al legislativo para que tenga un salario de $4,000. O el tema del PDC, que un solo diputado tiene 10 asesores. ¿Qué tanto va a tener presencia el diputado Rodolfo Parker para necesitar 10 asesores? En ese sentido, si bien hay que celebrar el primer paso, también hay que cuestionar por qué tenemos ciertas cosas que nos evidencian, si no el más grande, pero sí uno de los más emblemáticos malgastos de dinero que tenemos en El Salvador. Y un caso también emblemático es el del expresidente legislativo Ciro Cruz Cepeda. Ahora, creo que Luis mencionó algo bastante importante que nos deja esperanzas como salvadoreños, y es el tema de la presidencia de la Asamblea Legislativa y cómo la está ejerciendo Lorena Peña. Creo que desde sus primeras semanas al frente del legislativo nos está demostrando un estilo bastante diferente al de su antecesor, al de Sigfrido Reyes, y ojalá que esto se capitalice en una asamblea que en lugar de pelear encuentre buenos acuerdos. Bien, hablemos de procedimientos al interior de la Asamblea Legislativa y sobre todo porque a esta legislatura también le corresponde la elección de funcionarios de segundo grado. Pronto van a tener que llevar a cabo la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, van a tener que llevarla nuevamente, y también en esta legislatura se va a elegir en el corto plazo al fiscal general de la República. Primero, hablemos de criterios y de la confianza que podemos tener los ciudadanos en que estas elecciones de funcionarios de segundo grado se hagan acorde a los requisitos y teniendo en cuenta que van a ser los funcionarios más idóneos para cumplir con las necesidades de nuestro país, de la población, en este caso justicia, investigación, acción. Y hablemos también, en el caso del fiscal, que es un tema importante también, la elección que va a tener que hacer la Asamblea Legislativa, de cómo evalúan la gestión del fiscal que va a salir, del fiscal Luis Martínez, y cuáles son los puntos o los criterios que se tienen que poner sobre la mesa
para la elección de este cargo en específico? Dejo abierta esa pregunta y regresamos en Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche hemos estado conversando con Ricardo Avelar, director ejecutivo de Creo, y Luis Figueroa, coordinador de Progre. Estábamos hablando sobre la Asamblea Legislativa y en particular vamos a hablar sobre las elecciones de funcionarios de segundo grado que tiene que hacer esta legislatura en los próximos meses. Vamos a empezar hablando sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta que dejaba abierta en este tema es, primero, ¿cuáles son los requisitos que tiene que atender la Asamblea Legislativa en la elección de los magistrados de la Corte? Y luego, ¿qué garantías podemos tener los ciudadanos de que las elecciones y las negociaciones en este tema que realizan los diputados responden a las necesidades de desarrollo de la ciudadanía y sobre todo responden también a criterios de idoneidad para el cargo? Ricardo, Luis. Bueno, para comenzar hablando de la elección de magistrados y magistradas, creo que hay algo importante aquí que tomar en cuenta, y es que no podemos dejar de lado que las personas que se elijan para estos cargos no solamente deben ser personas idóneas, también tienen que garantizar que no haya conflicto de intereses allá a la hora del ejercicio de sus funciones. Creo que es importante que ya que se avecina esta próxima elección, se recapacite un poco y se analice un poco más el perfil de los candidatos y candidatas. Creo que entre los listados que he visto al menos hay personas honorables, hay personas muy comprometidas con el ejercicio de su profesión, con impartir justicia y trabajar por el Estado de Derecho en el país, que creo que pueden precisamente encontrar la persona indicada para los puestos indicados. Insisto, hay que valorarlo y analizarlo suficiente. Creo que los mecanismos están dados, el diálogo, la evaluación que hace la Asamblea puede precisamente arrojar candidatos o candidatas que puedan ser aptos para el cargo que se están postulando. Bien. Idoneidad y prevenir en la medida de lo posible el conflicto de intereses. Ricardo. Quiero ahondar sobre lo que menciona Luis. Una forma de asegurarnos de que los candidatos son personas idóneas, son independientes de afiliaciones partidarias o de algún interés que pueda entorpecer su labor como magistrados, para esto sirve el periodo de entrevistas previas. Tanto las entrevistas o la selección que hacen FEDAES y el Consejo Nacional de la Judicatura, como lo que va a hacer la Asamblea Legislativa. En este sentido, creo que vale la pena mencionar el rol que la Sala de lo Constitucional jugó. La Sala le ordenó en múltiples ocasiones al Consejo Nacional de la Judicatura que volviera a hacer su proceso de selección de candidatos, de sus 15 candidatos, precisamente porque no había justificado por qué habían elegido a esas personas. Si la ciudadanía quiere asegurarse de que las personas que lleguen son idóneas, independientes, capaces y con moralidad notoria, tiene que conocerse cuáles fueron los criterios de quienes hicieron la preselección. En este sentido, tenemos una lista bastante interesante de 30 personas que llegan a la Asamblea Legislativa. El próximo martes empiezan las audiencias en horas de la tarde para que la ciudadanía esté pendiente. Y yo creo que ya la salvaguardia del proceso ya no solo es legislativa, Karen. Creo que la salvaguardia del proceso también es ciudadana. Que estemos presionando a nuestros diputados. Uno, para que no vayan a hacer un reparto partidario de lo que está sucediendo acá. Que no vaya a ser como en el pasado que decían, bueno, los partidos grandes agarren 2 cada uno y los partidos chiquitos que se peleen al 5º magistrado que hay que elegir, igual con los suplentes. Que sea de verdad un proceso de deliberación seria, porque estas personas van a ser las que van a conducir bastante de las salas de la justicia en nuestro país. Un caso ejemplar es el de la Sala Contencioso Administrativo. Esta sala es donde han llegado a morir un montón de casos de funcionarios que no le quisieron dar información a los ciudadanos en procesos de acceso a información pública. Entonces, si queremos magistrados honestos, tenemos uno, que exigir que nuestros diputados hagan bien su proceso de entrevistas, 2, que no sea reparto partidario, y 3, estar pendientes de cualquier proceso y hacerles saber que cualquier anomalía va a tener un costo político a la hora que se quieran reelegir. Bien, esta Asamblea también va a elegir fiscal general de la República. Empecemos hablando entonces de las tareas pendientes del actual fiscal Luis Martínez. Bien, qué bueno que tocamos ese tema, Karen. Creo que es importante
hacer notar que a nuestro juicio la actuación del fiscal general actual, el licenciado Luis Martínez, deja un gran vacío, deja una gran expectativa sin cumplir. Creo que nos sumamos a la expresión que han tenido algunas organizaciones de la sociedad civil de pedir la no reelección del fiscal general, ¿verdad? Exigimos que no sea reelecto, precisamente porque en los casos emblemáticos en los que ha trabajado, casi que ha parecido defensa la que ha hecho en el caso Flores, por ejemplo. El caso Selenel no se ven todavía, no se ve la fuerza de la Fiscalía de la que tanto ha hablado, y así en el tratamiento de otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, las organizaciones LGBTI esta semana enviaban un comunicado exigiendo al fiscal el tratamiento de manera responsable de los delitos por odio contra esa comunidad. Entonces creo que nos vamos a sumar a este y otros llamados de la sociedad civil para que el fiscal Luis Martínez no sea reelecto en su cargo. Esto porque, insisto, su actuación creo que ha sido demasiado débil en el tratamiento de estos casos, y creo que hay personas que tienen la capacidad y también la voluntad de comprometerse con la misión de cada institución. Y esto creo que también, voy a regresar un poco al tema anterior, algo que no se debe de ver nunca más en este país, es que, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Judicatura salgan los mismos concejales proponiéndose para magistrados de la Corte Suprema, por ejemplo. Esas cosas ya no se deben ver en este país. Y con el caso de cargos tan importantes como el fiscal, la responsabilidad de la persona que se elija debe estar acorde a la altura de las exigencias y las necesidades del país. Bien, recordamos que el fiscal general de la República, Luis Martínez, fue electo en diciembre de 2012 con los votos de todos los partidos políticos. Ricardo, ¿cuál es tu valoración del fiscal? Luis decía, bueno, ha sido un fiscal débil en algunos casos emblemáticos, caso Flores, caso Selenel, y mencionaba también las demandas de la comunidad LGTBI en casos específicos. Ricardo. Me parece que además de que ha sido un fiscal débil en algunas áreas, ha sido un fiscal demasiado preocupado por su imagen y por ser como un protagonista de los procesos, relegando un poco el rol de una institución como es la Fiscalía. O sea, la Fiscalía es tan importante que hay que tener cuidado con el protagonismo que quiera tener un funcionario. Y en este caso Luis Martínez ha dejado mucho que desear por sus actuaciones, tanto en la debilidad de casos de corrupción y de alto impacto, donde de verdad una Fiscalía debería estar propositivamente tratando de buscar pruebas, como en el área de querer sumar protagonismo. En el caso de la comunidad LGBTI, yo creo que debe tomarse con mucha seriedad lo que está sucediendo, especialmente el crimen bastante reciente de una de sus mayores activistas, y creo que esto debe tener el respeto que se merece dentro de un país que aspira a ser un país en la modernidad. Debe dejar de pensarse y hoy estaban comentando una encuesta que hacían en la policía, por ejemplo, cuántas veces se ha pensado, sí, pero como era esa comunidad no importa. O sea, creo que El Salvador, si quiere ser un país honesto, debe tratar a todas las personas por iguales y a todas las personas reconocerles su dignidad, y este va a ser un gran paso que en la Fiscalía debería darse una muestra de que El Salvador está avanzando. Ahora bien, ¿qué viene para la elección del fiscal? Me gusta que Luis lo menciona, que desde la sociedad civil se va a presionar para que él no sea reelecto. Independientemente de si él tiene o no que ser reelecto, me gusta pensar que la sociedad civil va a tomar un rol en ya no solo esperar que los partidos hagan un nombramiento, sino en acompañar el proceso, en dar su opinión y el hacerle ver a los diferentes partidos que va a haber un costo político si ellos toman una mala decisión. Independientemente de cuál sea la decisión que se tome para el próximo fiscal general de la República, ojalá que todas las organizaciones de sociedad civil, así como en el caso de Corte Suprema de Justicia, acompañemos el proceso y le hagamos saber a nuestros diputados que esas personas que han demostrado ser débiles, que han demostrado no hacer un buen trabajo, no pueden ser reelectas, sean quien sean, y el color o el lado político que representen. Entonces creo que este proceso nos trae recuerdos del proceso anterior. El proceso anterior, tanto de fiscal general como de Corte Suprema de Justicia, fue atropellado precisamente porque prevalecieron los intereses partidarios antes de los intereses de institucionalidad fuerte. Esto no nos puede volver a pasar como país, y ya sea que una persona simpatice con uno u otro lado, debemos exigir que nuestros funcionarios sean totalmente independientes. Bien, sin embargo,
estos procesos están en manos de la Asamblea Legislativa y porque se nos acabe el tiempo, es importante también que pongamos sobre la mesa algunos insumos prácticos también para la audiencia, para la ciudadanía, que ayuden que precisamente nos podamos involucrar activamente en prevenir esos vicios y desafiar un poco esa sensación de impotencia que llega luego cuando vemos que los funcionarios que se eligen, que las decisiones que se toman no cumplen con los requisitos, no cumplen con los procesos y no dan los resultados esperados. ¿Por dónde empezamos entonces? ¿Qué acciones específicas podemos tomar para garantizar que las elecciones de funcionarios de segundo grado y el resto de procedimientos que se hacen en la Asamblea Legislativa sean adecuados y que tengan como prioridad el desarrollo de la ciudadanía? Creo que es importantísimo el acompañamiento, el involucramiento de la sociedad civil toda, piense como piense, de la ideología que sea. Hay que acompañar estos procesos, hay que estar pendientes, hay que opinar. No podemos quedarnos sin emitir opinión respecto de las cosas y de las personas que se están eligiendo en los cargos públicos. ¿Tenemos incidencia realmente los ciudadanos? Y yo creo que estos espacios como Foro 1 es indispensable el poderlos tomar para llevar este mensaje a los políticos para que precisamente tomen las mejores decisiones, que escuchen un poco el clamor también de la ciudadanía cuando opina sobre temas como, por ejemplo, la elección de funcionarios de segundo grado. Esto es importante y creo que vale la pena hacer esa invitación para opinar, para estar pendiente, para involucrarse en este tipo de decisiones, de la manera en la que la sociedad civil puede, que es expresando su opinión y buscando los espacios para hacerlo. Ricardo, la misma pregunta. Las posibilidades de incidencia directa de los ciudadanos en estos casos o qué elementos hace también falta fortalecer para que podamos tener garantías en estos temas. Primero, conocer la currícula de las personas que están aspirando a estos puestos. Se puede, muchos ya han sido funcionarios públicos, se puede hacer uso de la Ley de Acceso a Información Pública para saber cuál ha sido su trayectoria y para saber cuál ha sido su accionar dentro de estas instituciones y si en algún caso no han nombrado parientes o han hecho alguna irregularidad con el presupuesto que se les asigna. Y dos, hacer una especie de presión a sus diputados, saber quiénes son los representantes de su departamento para exigirles que solo sean nombramientos totalmente independientes, nombramientos idóneos y finalmente conocer las diferentes instancias en caso que los nombramientos no sean los mejores. Léase, sala de lo constitucional, se puede hacer uso de amparo, se puede hacer uso de demandas de inconstitucionalidad si en algún momento estos nombramientos violan lo que la Constitución dice en texto y lo que manda en su espíritu. Bien, quiero agradecerles a ambos, Luis Figueroa, coordinador de Progre, Ricardo Avelar, director ejecutivo de Creo, y por supuesto a ustedes que nos han acompañado esta noche. Esperamos que los insumos que hemos puesto sobre la mesa sean útiles en la vida de ustedes como ciudadanos, dentro de sus comunidades, en el desarrollo de nuestro país y en los diferentes roles que tenemos que jugar. Gracias a ambos por acompañarnos, buenas noches y recuerden la retransmisión de Foro 1 domingos a las 8 de la noche. Buenas noches.